Bienvenidos nuevamente a Construcción al Día. Hoy nos encontramos con el señor José Sousa, gerente general de Menar Perú, empresa especializada en mejoramiento de suelos y tecnologías afines, con quien vamos a conversar sobre estas soluciones y sus costos en proyectos de construcción. Bienvenido, José. Gracias. Gracias a ti y a la revista Costos por la invitación y por la oportunidad. José, ¿en qué proyectos ha participado Menar Perú hasta el momento? Tengo entendido que es una empresa que ha tenido ciertas intervenciones en proyectos importantes, pero recién se acaba de establecer en el país. Sí, efectivamente, mira, el grupo MENAR ha venido participando en importantes megaproyectos en el país, ya desde el año 2016, en donde pues hemos tenido oportunidad de implementar muchas de nuestras técnicas, ¿no? Que en algunos casos incluso han sido utilizadas por primera vez en el Perú. Eh, y así como hemos hecho diferentes técnicas, también las hemos aplicado en diferentes sectores productivos. Por ejemplo, entre las obras más relevantes pues, que hemos desarrollado desde el año 2016, podríamos destacar nuestra participación en, por ejemplo, la refinería de Talara, la modernización de la refinería de Talara, donde aplicamos técnicas de sustitución dinámica y compactación dinámica. En este caso, pues la sustitución dinámica fue una técnica que se ha aplicado por primera y única vez en el Perú, en ese proyecto. Hemos participado también en proyectos como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, con la aplicación de columnas de grava y de drenes verticales, en, en una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Sullana. Ahí hicimos, por ejemplo, columnas de grava. Luego también hemos estado en proyectos del sector retail, en el Mall Aventura de Chiclayo o en el Macro de Cañete, donde hemos aplicado técnicas como columnas de módulo controlado y columnas de grava también. Y así ya llevamos trabajando pues en varios proyectos. Bueno, también en la reconstrucción con cambios, me estaba pasando, un hospital, en un colegio, hemos hecho ahí columnas de grava, y en algunos otros proyectos, construcciones inmobiliarias, ¿no? Particularmente en la zona del Callao. Entonces, esos son los principales proyectos que hemos ejecutado. Pero bien, a pesar de los diferentes proyectos que he comentado, que hemos ejecutado en estos años, vale decir que MENAR como tal, como MENAR Perú MENAR recién ha abierto oficinas en el Perú en el segundo semestre del año pasado. Este, Antes nosotros ejecutábamos los proyectos en conjunto con otra empresa del grupo, que ya está implantada en el Perú desde hace algunos años y que se llama Soletans Bachí. Y ejecutábamos con ellos los proyectos porque forma parte del mismo grupo corporativo al cual nosotros pertenecemos, que se llama Soletans Fresinet, y que es actualmente un referente mundial en la ingeniería civil especializada, ¿no? Entonces, después de algunos años de trabajar en conjunto, ya como parte de la política de la empresa, luego abrir una filial que trabaja de forma independiente en cada país, en este caso en el Perú. ¿Cuál es la ventaja en cuanto a costos de implementar soluciones de mejora de suelo frente a otras alternativas? Mira, las técnicas de mejoramiento de suelos en general permiten reducir plazos y costos al reemplazar pues las tecnologías de cimentación profunda convencionales, como son los pilotes o los micropilotes. Además, además de que la solución como tal, una solución de mejoramiento de suelos, es más económica que una solución de pilotaje, la solución como tal, también permite reducir los costos de las cimentaciones superficiales en las superestructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace una cimentación profunda, en general no se mejora el suelo como tal. Lo que se hace es atravesar un estrato blando y se transmiten las cargas a un estrato duro que se ubica a una mayor profundidad. Entonces esto pues nos obliga a, a tener que conectar la cimentación profunda
es decir, el pilote o el micropilote, a la zapata o la platea, ¿no? Entonces esto evidentemente va a encarecer la cimentación superficial porque al necesitar hacer una conexión con la cimentación profunda, la cimentación superficial suele ser un poco más grande, un poco de mayores dimensiones o dimensiones más altas, son cimentaciones superficiales más robustas. Mientras que en el caso del mejoramiento de suelos, ocurre lo contrario. Cuando se hace un mejoramiento de suelos, lo que se busca es densificar un suelo o reforzarlo, introduciéndole algún tipo de elemento rígido al suelo natural. Y esto, bueno, el elemento más rígido suele ser pues material granular o algún material o concreto, por ejemplo. Y entonces el mejoramiento tiene como consecuencia el incremento de la capacidad portante del terreno, ¿no? Y esto a su vez nos va a permitir la optimización de la zapata o de la platea, al contrario pues de lo que sucede con una cimentación profunda, ¿no? Además de ello, este, una de las ventajas de nuestra empresa que vale la pena mencionar es que también, en nuestro caso, nosotros tenemos la capacidad de resolver cualquier problema geotécnico porque nosotros manejamos todas las técnicas de mejoramiento de suelos, a diferencia de por ahí otros proveedores que solo manejan una u otra solución específica, ¿no? Entonces, para nosotros, ser un contratista geotécnico especializado nos permite acompañar a nuestros clientes desde la fase de diseño hasta la fase de construcción, ¿no? Y eso nos permite ofrecer soluciones prácticas y sostenibles que, que suelen ser alternativas atractivas, ¿no? Tanto técnica como económicamente. ¿Qué tipo de contingencias pueden presentarse durante la ejecución de las mejoras de sueldos y cómo podemos enfrentarlas para reducir el impacto en la planificación? Ujú. Mira, los imprevistos que pueden presentarse en una obra de mejoramiento de suelos, la verdad es que son innumerables, ¿no? Este, pero principalmente por ahí, un, uno de los primeros cosas que se pueden tener en cuenta es que la actividad que realizamos en obra es prácticamente una sola y se ejecuta con el uso de equipos especializados. Entonces, esto nos lleva a que una de las contingencias principales sea probablemente lo relacionado a la operatividad de los equipos, ¿no? Si el equipo para, si se malogra, la producción se va a detener y eso se vuelve pues un problema para todo el proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante en la segunda parte respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué hacemos ante esto? Es muy importante la gestión del mantenimiento de los equipos, planificar una puesta a punto del equipo, no sé, semanalmente, y muy importante también contar con stock de repuestos críticos, ¿no? De manera que ante cualquier falla mecánica lo podamos pues, resolver rápidamente. Luego también podemos mencionar otros tipos de contingencias, pero que me parece dependen mucho o pueden evitarse, en realidad, más que corregirse, pueden evitarse con una buena comunicación, coordinación y planificación antes de la obra, ¿no? No ya cuando estamos en obra. Y estas coordinaciones en general vienen a darse entre la empresa encargada del mejoramiento del suelo y el contratista general. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que lo que puede ocurrir, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Nosotros usamos equipos especializados, ¿no? Personal especializado, y puede que en algún proyecto vamos a una obra, movilizamos nuestros equipos, y cuando se llega a la obra, empezamos a encontrar eh, condiciones que no deberían. Por ejemplo, la plataforma de trabajo no está lista, de repente la ingeniería final aún no fue aprobada, los materiales son insuficientes en campo en ese momento, o porque por ahí los materiales aún no fueron aprobados. Entonces, todos esos temas se pueden coordinar antes de la obra, ¿no? También, por ejemplo, puede pasar que nosotros como trabajamos en suelos, hacemos obras geotécnicas, no sabemos lo que hay en el terreno. Entonces puede que podamos encontrarnos algún vicio oculto y en ese momento pues lo que esperamos nosotros es que
que haya una respuesta rápida por parte del cliente, de nuestro cliente. Entonces, es ideal pues que ya en campo se tengan procedimientos claros de qué hacer en caso pues que encontremos algo enterrado que no estaba previsto. O también puede ocurrir que otra contingencia puede ser que nos encontramos con un suelo diferente al que esperábamos encontrar según el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y eso va a implicar cambios probablemente en ingeniería o en el proceso constructivo. eh, y es por eso que también siempre es recomendable tener un buen estudio de mecánica de suelos, bastante completo, antes de iniciar el proyecto, ¿no? Entonces, hay muchas medidas que se pueden hacer antes de empezar un proyecto que al final van a tener como consecuencia minimizar todos estos riesgos, minimizar las contingencias y terminar el proyecto en tiempo, en el plazo esperado y de manera exitosa, ¿no? Especialmente en Perú, donde se encuentran con frecuencia tuberías, líneas y hasta restos arqueológicos que no estaban mapeados, ¿no? Sí, pues, efectivamente. ¿Qué factores influyen en el costo de las soluciones de mejoramiento de suelos? Mira, en general, con cualquier proyecto, te diría, bueno, el costo de la solución va a depender de los recursos, lógicamente, que se necesitan en obra, y también mucho de los rendimientos, ¿no? Entonces, algunos de los factores que pueden impactar en el costo de una solución de mejoramiento de suelos, puede ser, bueno, hay una que es importante en el Perú, que es la ubicación del proyecto, ¿no? Nosotros trabajamos en general, los trabajos de mejoramiento de suelos se hacen con equipos grandes, especializados, que no son baratos de movilizar, y, y en el Perú, pues las movilizaciones son particularmente caras, tienen precios elevados por, no sé, por las condiciones de las carreteras, por la geografía que tenemos, si es que hay que ir, no es lo mismo pues hacer una movilización a Puno que hacer una movilización a Chimbote o hacer una movilización a Iquitos. Todos tienen dificultades diferentes. En Iquitos hay que prever vías marítimas, perdón, vías fluviales. A Puno, en Chimbote vamos por costa simplemente. En carretera es línea recta desde Lima, por ejemplo, mientras que a Puno hay que ir a atravesar la sierra, ¿no? Carreteras con muchas curvas, a mayor altura. Entonces, hay una serie de problemas. Bueno, es un aspecto importante, ¿no? O sea, una misma solución, hacerla en Lima y hacerla en Puno va a ser mucho más caro por un tema, bueno, no digo mucho más caro, porque va a depender de otros factores, pero va a ser más caro por un tema de movilización. O sea, la movilización como tal va a ser más cara. Pero poco para, para alineando este tema, alineado este tema de la ubicación, mejor dicho, también se considera un factor, se puede considerar como un factor el tamaño del proyecto, ¿no? Por eso yo dije hace un momento, puede ser mucho más caro, pero no necesariamente hacer un mismo proyecto en Puno que en Lima, porque depende del tamaño del proyecto, pues. Si el proyecto es un proyecto, según el tamaño del proyecto, la incidencia de la movilización va a ser mayor o va a ser menor, ¿no? Un proyecto pequeño, por ejemplo, de pocos días, la movilización puede resultar pues elevadísima, mientras que si hablamos de un proyecto grande de varios meses, la movilización al final se va a diluir en todo el proyecto, entonces no va a ser tanta la diferencia del lugar. Pero en proyectos pequeños sí tiene mucho más incidencia. Nos ha tocado estudiar proyectos en Piura, en Lambayeque, de 2, 3 días de ejecución, y resulta la movilización mucho más caro que la solución como tal, ¿no? Entonces ese es un factor, la ubicación. Otro factor puede ser el tipo de suelo, ¿no? Lógicamente, en lo que hacemos nosotros, los rendimientos de muchas de nuestras técnicas dependen de la dureza del suelo que vamos a atravesar, dependen de si es una arcilla, si es una arena, depende de si hay lentes de material duro en algún estrato, en alguna profundidad, va a depender de si hay napa freática y también de la profundidad del mejoramiento. No es lo mismo hacer pues mejoramientos a 5 metros de profundidad, a 10 metros de profundidad o a 20 metros de profundidad. Entonces eso también, según ello, va a variar el rendimiento y por eso va a tener una incidencia directamente en el costo, ¿no? Luego, sobre los recursos,
siempre la disponibilidad de materiales. En algunas técnicas nosotros utilizamos materiales granulares, en otras usamos concreto, pero no necesariamente en todo sitio hay canteras de grava cerca o plantas de concreto, ¿no? Eso puede ser también algo que puede afectar a los costos del proyecto. Y algo también vinculado a los equipos, es la disponibilidad de equipos locales para determinadas técnicas. Hay técnicas muy especializadas que pueden que en algún caso no no existan los equipos necesariamente en Perú y sea necesario traerlos desde el extranjero, ¿no? Que bueno, en nuestro caso tenemos pues bastante presencia en la región, Latinoamérica, en Colombia, Chile, Centroamérica, México. Tenemos diferentes equipos, casi de todas las técnicas que nosotros ofrecemos, pero para alguna técnica en particular, por ahí es necesario traer un equipo de afuera y eso implica también un costo de movilización más elevado que habrá que tener en cuenta, ¿no? Normalmente se utilizan estas soluciones en proyectos con altas cargas, como proyectos industriales o mineros. ¿En qué otro tipo de proyectos se han utilizado en Perú? No necesariamente estas técnicas se utilizan en proyectos con altas cargas, ¿no? Realmente, porque en general, cuando hablamos de mejoramiento de suelo, son tres los objetivos que buscamos. Bueno, pueden ser tres combinados o independientes, digamos que los objetivos que buscamos atender con las técnicas de mejoramiento, ¿no? Uno es el control de asentamientos, ¿no? Siempre hay asentamientos admisibles en los proyectos y uno puede estar con una carga baja en un proyecto, no sé, un proyecto este, pero se está sobre una arcilla muy mala, sobre un bofedal, sobre un material pues que no tiene ninguna capacidad o muy baja capacidad, sobre un fango, un material fangoso, digamos. Y si se tiene que hacer una estructura de poca altura, la carga no va a ser alta, pero vamos a tener un problema de asentamiento. La estructura se va a empezar a hundir, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestras técnicas ayudan a controlar esos asentamientos, ¿no? O a mejorar la capacidad portante del terreno, ¿no? Puede que pongamos una estructura y el terreno se pueda romper. Con nuestras técnicas, buscamos también mejorar la capacidad portante. Ese es el segundo objetivo, digamos. Es decir, uno, asentamiento, dos, capacidad portante, y tres es la mitigación de la licuefacción. Nosotros en el Perú tenemos 3.000 kilómetros de costa aproximadamente. La costa coincide con que tenemos suelos arenosos en toda la costa, son zonas de playa, es donde concentramos a la mayor parte de la población, por lo tanto hay más desarrollo, más construcción, más proyectos en nuestra costa, pero coincide que la costa es una zona sísmica, toda nuestra costa es lo más sísmico que tenemos, ¿no? En el país. Y tenemos sismo, arenas y napa freática, o nivel de agua alto, nivel de agua subterránea alto en los terrenos en la costa. Y eso es sinónimo, esos tres factores juntos son sinónimos de problemas de licuefacción, ¿no? La licuefacción, cuando ocurre un sismo, pierde su capacidad las arenas pierden su capacidad y las estructuras se hunden, así sean de un piso, pueden pueden tener deformaciones verticales. Entonces lo que buscamos con nuestras técnicas es mitigar esos riesgos, ¿no? Que al darse un sismo, la licuefacción no se dé. Entonces ese es un tercer objetivo. Entonces, en general, nuestras técnicas, lo que buscan es hacer más eficientes las cimentaciones de cualquier estructura que necesite construirse sobre un terreno poco competente o un terreno que tenga algún problema de liquefacción, ¿no? Así que nuestra actividad en ese sentido es amplia y puede desarrollarse en cualquier industria, tal como también lo hemos venido desarrollando desde 2016 y como lo comenté al inicio, ¿no? Hemos estado en proyectos de retail, en proyectos de hidrocarburos, en proyectos de edificaciones, de educación, de salud, así que abarcamos, la verdad, diferentes sectores productivos. Es decir, que estos proyectos podrían aplicarse o estas soluciones pueden aplicarse en proyectos de playa, por ejemplo, ¿no? Para que no sucedan escenarios como lo que sucedió en Pisco con el terremoto de hace unos años. Sí, por supuesto, por supuesto. Se aplica mucho en terrenos
de playa. Cuando tenemos terreno de playa, el problema es la liquefacción, como en Pisco. Y ahí en general hay diferentes técnicas que se pueden aplicar, que se usan en arenas, como de hecho, cuando hemos trabajado en ya varios proyectos que hemos desarrollado han sido para mitigar problemas de liquefacción, ¿no? Algunos proyectos de edificaciones en el Callao, otro proyecto cuando hicimos la refinería de Talara también fue para mitigar ahí unos temas de liquefacción. Entonces, y hay diferentes técnicas, ¿no? La compactación, hay una técnica que se llama compactación dinámica, que consiste en una masa de 15 a 25 toneladas que se levanta a 15, 25 metros de altura y se empieza a soltar repetidas veces en el terreno para ir apisonando todo el terreno de forma masiva. Y eso lo que nos hace lo que nos ayuda es densificar el suelo. Y al densificar esas arenas, estamos resolviendo el problema de la liquefacción, ¿no? Hay otra técnica que consiste en hacer columnas de grava, como hacer unos pilotes enterrados en el terreno, pero de grava, nada más. Y la grava, pues, nos permite rigidizar el suelo, darle mayor resistencia al suelo natural, y a su vez nos da también capacidad de drenaje en el suelo, ¿no? Entonces, técnicamente lo que ocurre en un sismo es que cuando tienes partículas de arena, hay entre las partículas de arena, si vemos un suelo microscópicamente, hay partículas de arena, hay vacíos y dentro de estos vacíos hay agua. Entonces, cuando hay un sismo, se empieza a mover el terreno y el agua empieza a buscar por dónde moverse. Al ser el drenaje lento dentro de la arena, por ejemplo, lo que ocurre es que la arena le ejerce presión a las partículas sólidas y las separa. Y es la fricción entre las partículas que hay en el suelo, entre los granos de arena, es la fricción entre los granos de arena lo que le da la resistencia, ¿no? Entonces, cuando el suelo los empuja, rompen el suelo, es que se genera la liquefacción. Cuando hay columnas de grava, lo que ocurre es que la grava da drenaje. El agua aumenta la presión. Técnicamente es el aumento de la presión de poros dentro del suelo. El agua busca por dónde salir y va a encontrar, el agua siempre fluye hacia los puntos donde hay una mayor capacidad de drenado, donde hay vacíos. Entonces va a encontrar las columnas de grava, el agua va a buscar fluir hacia las columnas de grava y eso en el momento de un sismo va a bajar la presión de poros, ¿no? Entonces, definitivamente hay una serie, esa es otra técnica y hay otras técnicas también que pueden ayudar a mejorar, pues, los, a mitigar los problemas de liquefacción. Muchas gracias por acompañarnos, José. Estuvo con nosotros José Sousa, gerente general de Menar Perú. Hasta la próxima.